Nuestra confianza siempre ha sido y será que Él es nuestro protector. En Dios estamos confiados y nada nos podrá separar de ese amor glorioso que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy nuevamente continuamos con la predicación acerca del Salmo 46. Y para eso vamos a leer nuevamente todo el Salmo para poder introducirnos en esta predicación. Lo leemos y dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Gracias a Dios por su palabra. Al pensar en estos versículos de este salmo, nuevamente llega a nuestra mente la protección de Dios. Pero ahora podemos ir un poco más allá, ya que el fundamento de esta protección está en Dios mismo. El fundamento de la fe, que es la que obra, es obra en el corazón del creyente, es obra de Dios. El salmista nos está introduciendo a un nuevo pensamiento. Ya en los primeros 3 versículos nos habló acerca de la protección de Dios. Ahora nos está hablando acerca de cuál es ese fundamento, en qué está fundada esa protección. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy acerca de este salmo. Hermanos, el fundamento para confiar en Dios es el fruto de la fe que Dios mismo obra en el corazón de su pueblo. Ese es el fundamento de la fe. La confianza del creyente está en Dios, no está en sus propias fuerzas. No está en las circunstancias que van caminando alrededor de él. Este salmo nos instruye y nos invita a creer que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro protector, y esta es la clase de protección que necesitamos. Fuera de este Dios nosotros no tenemos nada. Pero cuando Dios toma el control de nuestra vida, nosotros podemos decir: tú eres suficiente, tú eres soberano para llevarnos en este camino. Este salmo testifica de la capacidad que Dios tiene para sostener al pueblo de la promesa. La capacidad que Dios tiene para llevarnos a confiar en Él de tal manera que todo lo que hagamos nosotros sea para la gloria de su nombre. Israel testifica en los hijos de Coré. Ha visto una gloriosa liberación de Dios. Ha visto cómo los enemigos han sido derrotados en una noche. Y cómo sus enemigos han sido puestos en desolación. Este salmo está directamente conectado con Isaías 37. Este salmo nos habla
del cántico que escribieron los hijos de Coré después de que Israel fue liberado por el ángel de Jehová al matar a los asirios que tenían sitiada la ciudad por varias semanas. Los hijos de Coré irrumpen en cantos de júbilo al Dios de los cielos porque saben que Dios es el que les ha liberado del enemigo. Hermanos, ¿por qué sucedió esto? La razón principal por la que sucedió esto es porque Dios es nuestro refugio, nuestro protector, y en Él nosotros estamos confiados. Hermanos, la fe del creyente. Quiero hablar un poquito de la fe porque se necesita fe para poder caminar en los caminos del Señor sin ver las circunstancias que nos rodean, sin ver los problemas que nos rodean. Dios inicia esta obra en nosotros. La obra de salvación, la primera bendición que los hijos de Dios reciben es la salvación, una salvación gratuita, una salvación perfecta, una salvación que no es obra de nosotros, sino que es la obra de Dios en nosotros. Dios nos atrae hacia sí y por medio de la obra del Espíritu regenera nuestro entendimiento, regenera nuestras emociones, regenera nuestra voluntad y llegamos al conocimiento del Hijo de Dios. Cristo imputa su salvación en nosotros, su sacrificio, su justicia, la imputa en nosotros y nosotros somos llamados de ese día en adelante hijos de Dios. Entonces es la obra del triundios en nosotros. Hermanos, y después que esta obra está hecha, Dios empieza a trabajar en nosotros para darnos fidelidad al pacto, para darnos confianza en el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es el nuevo pacto que ha hecho en nosotros. La obra es de Dios. La obra no es mía, la obra no es porque yo lo merezca, la obra es de Dios. Es Él el que la ha hecho. Esta obra es tan segura que nos infunde confianza permanente mientras caminamos por este mundo, pero también nos infunde confianza eterna cuando Dios nos llame a su eternidad. Entonces esta fe nos lleva a nosotros a entender quién es Dios y por qué obra de la manera como obra. Así es de que el creyente debe tener la plena seguridad de que Dios está con él y que él debe de estar confiado y que él está seguro en las manos de ese Dios. Hay una belleza inmensa en este salmo. La belleza de la presencia de Dios. La ciudad del gran rey. Aquí estamos hablando de dos pueblos, de dos naciones. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Judá. Jerusalén, David convirtió a Jerusalén en la capital prácticamente en la capital de Judá, en la capital del reino. Ya que las 10 tribus del norte se dividieron, quedando solamente las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá. Pero Jerusalén siempre fue la capital. Pero Jerusalén siempre ha estado conectado con la ciudad del gran rey, el hijo de David, el que nacería, Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos, la belleza con la que es descrita esta ciudad en Segunda de Crónicas es inimaginable. Cómo ha sido rodeada prácticamente esta ciudad por los asirios. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 30, se nos habla cómo Ezequías, el hijo de Acaz, prácticamente ha hecho canales entre las rocas, ha hecho canales subterráneos, acueductos, con el cual ha llevado desde Gihón, ha llevado agua para la ciudad.
Entonces el salmista describe la belleza de esta ciudad y ve lo que dice en el verso 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Del río las corrientes alegran la ciudad de Dios. Isaías 8:6 también la describe como Siloé. Y en el Nuevo Testamento así también es conocido. 530 metros de longitud tenía este acueducto. 530 metros que había sido prácticamente hecho entre las rocas, y estos acueductos habían sido hechos de tal manera que bajaban hasta la ciudad de Jerusalén para que el agua por gravedad llegara a la ciudad, formando un riachuelo cuando ya bajaba a Jerusalén, un pequeño río. Es maravilloso cómo el salmista posiblemente se inspira al ver esas corrientes, porque aunque están rodeados por los enemigos de Israel, los asirios, que vienen con 185,000 hombres diestros en guerra que vienen a pelear contra Israel, aunque están rodeados por ellos, ellos están confiados, uno, porque tienen el líquido preciado, líquido precioso, que es el agua. Y aunque les falte comida, pero una persona puede sobrevivir sin comida muchos días, pero sin agua no puede sobrevivir. Milagrosamente Dios, unos meses antes, unos años antes, lleva a Ezequías a crear este acueducto para que llegue el agua, el preciado líquido, hasta la ciudad de Jerusalén. Y estando en la ciudad de Jerusalén, el pueblo está seguro porque tienen agua para beber. Gracias a Dios por la sabiduría de Dios. Entonces es muy posible que los hijos de Coré están inspirados en esto y están viendo cómo ellos están protegidos porque Dios los está protegiendo. Ahora, en esto no debemos de quedarnos solamente pensando en las aguas literales que descienden a Jerusalén. Más bien tenemos que conectarlos, como decía San Agustín, en la gran ciudad del gran rey, en la gran Jerusalén que un día descenderá del cielo para hacer su morada con los elegidos de Dios. Este es un asunto de provisión de gracia. Es un asunto donde Dios está proveyendo los medios de salvación para sus elegidos, para el pueblo de la promesa. En el Antiguo Testamento, Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, Israel tipificaba el pueblo de la promesa. En el Nuevo Testamento, la iglesia, como vimos la semana pasada, de dos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo, y nosotros somos el Israel espiritual. El desarrollo de toda esta historia es maravillosa, es bella. Al hablar de un río que llega hasta la ciudad de Dios, el simbolismo que usa el autor se refiere prácticamente a la gracia que Dios ha extendido a través de su iglesia hasta los confines de la tierra. Hasta donde hay un grupo de hermanos predicando, ahí está la gracia de Dios para ese pueblo. Hermanos, esta gracia es suficiente para mantener al pueblo de la promesa firme cuando está bajo ataque. Este virus está atentando contra la salud de nosotros. Este virus está atentando contra la salud de nuestros hijos. Este virus está atentando contra la vida. Pero debemos de estar confiados y seguros que alguien más poderoso que la muerte está con su pueblo. Estamos bajo ataque. Sin duda que la poesía cantada por el poeta fue inspirado por estas aguas, como les decía antes. Dios le dio las aguas de Siloé a Israel mientras prácticamente estaban siendo amedrentados por Sennacherib. Así Dios le ha dado a la iglesia un río que fluye para vida eterna.
El capítulo 7, verso 38 de Juan, Jesucristo dice: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Aquel hermano y aquella hermana que cree en Jesucristo, en su interior corren ríos, mares de agua viva, porque tiene al dador de la vida con él. Pero además Jesús, hablando con la mujer samaritana, Jesús le dice a la mujer samaritana: el que beba de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebe del agua que yo le ofrezco, nunca más tendrá sed. Porque de la fuente del Señor, de la fuente del Evangelio, de la fuente de vida que viene de Cristo Jesús, hermanos, es una fuente que fluye día y noche, agua viva. Agua para el sediento, agua para el necesitado, agua para aquel que ha sido llamado por Dios a su reino. En la fuente, en el pozo de Jacob había agua que saciaba la sed temporal. Pero en la fuente de vida, que es Cristo Jesús, el agua fluye para vida eterna. Jesús no está prometiendo bendiciones temporales. Jesús está prometiendo una dicha eterna en Cristo Jesús. Hermanos, podemos ver tres cosas en este río caudaloso que fluye hacia la ciudad del gran rey. Primero, la gracia de Dios que ha alcanzado a los elegidos. La gracia de Dios que nos ha alcanzado fluye todos los días, fluye a través del internet, fluye a través de la radio, fluye a través de la televisión, fluye a través de los hermanos y hermanas que se reúnen para adorar a Dios. La gracia de Dios fluye. Pero también tenemos que ver que la obra de Cristo, que imputa su justicia en los elegidos, es una obra perfecta, es una obra soberana, es una obra preciosa, bella, como nunca antes las personas la han tenido. Pero además de eso, para concretar la verdadera justicia en Dios, tenemos la obra del Espíritu Santo, que preserva, que sostiene a la iglesia de cualquier ataque para la vida eterna. Sin la obra del Padre, sin la obra del Hijo, sin la obra del Espíritu Santo, la iglesia no puede caminar en este mundo. Al igual que Israel necesitaba la presencia de Dios a través del templo, al igual que Israel necesitaba la presencia de Dios a través de los sacrificios, al igual que Israel necesitaba la presencia de Dios a través de todo lo que hacía, nosotros tenemos la presencia de Dios todos los días para poder de esta manera vivir en la presencia de nuestro Dios. En el lugar santísimo estaba Dios en el Israel. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, donde el sacerdote pasaba una vez al año para poder ofrecer su sacrificio. En ese lugar también estaba el arca de la alianza, con prácticamente las dos tablas que Moisés labró después de quebrarlas que Dios le había labrado en la piedra. Y ahí estaba la presencia de Dios. Pero esa presencia estaba limitada solamente al sumo sacerdote. Estaba limitada solamente a una vez al año. Pero ahora, como vamos a ver más adelante, esa presencia es continua, es perfecta en nosotros a través del Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, Ezequías reconoce que los asirios han hecho estragos a las naciones vecinas. El capítulo 37 de Isaías narra cómo Ezequías
prácticamente toma la carta enviada por Sennacherib, una carta desafiante, una carta blasfema, una carta que está minimizando a Dios y está prácticamente reduciendo al Dios omnipotente, soberano y eterno a los dioses de las naciones que Sennacherib ha conquistado. Prácticamente Ezequías no está negando el hecho que Sennacherib ha hecho lo que ha querido con las naciones que le rodeaban. Etiopía, Egipto, Moab, Edom y todos estos pueblos habían sido conquistados por los asirios. Pero también Ezequías dice, lo que pasa es que los dioses de esas naciones no son dioses. Por eso es que no los pudieron librar de la mano de este rey Sennacherib. Pero nosotros, dice prácticamente Isaías, nosotros tenemos al Dios de la vida, al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores. Así que no podemos estar confiados nosotros en lo que hace, en lo que ha hecho en las naciones Sennacherib, sino que nuestra confianza está puesta en lo que Dios ha hecho por su pueblo. Dios ha protegido a su pueblo, lo sacó de Egipto, lo pasó por en medio del mar, lo cuidó por 40 años en el desierto, le produjo maná del cielo, le sacó agua de la roca. Es un Dios que ha hecho grandes maravillas con su pueblo. Los dioses de las naciones ni siquiera hablan, ni siquiera palpan, ni siquiera caminan. Son dioses que necesitan a los que los crearon para caminar y para desarrollarse. Sin embargo, mi Dios, dice Ezequías, mira, Señor, la afrenta en la que nos ha puesto este día Sennacherib, y escucha. Y en un simbolismo, en el templo, en el lugar santo, Ezequías hace pedazos la carta como diciendo, yo me desconecto de hoy en adelante. Yo ya no soy prácticamente el que dirijo este pueblo. Hoy eres tú el que toma el control, Dios. Eres tú el que vas a ir en contra de estos enemigos de Israel. Así de que ve y atácalos. Tú eres el que hace. Y Ezequías rompe la carta y riega los pedazos en el altar de Dios. Y es así, hermanos, como Dios libera al pueblo. Dios manda al profeta Isaías a Ezequías y le dice, confiad en Dios que ya ha vencido. Hermanos, los versículos de este salmo dice, del río, fíjense bien, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Pero el verso 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Es que cuando Dios habla, todos se callan. Cuando Dios habla, cuando Dios abre su boca, calla el mundo entero. Hermanos, el COVID-19 es un virus que ha venido a demostrarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. En un ser así, Dios cerró todo. Dios cerró todo. Alguien podría decir, no, no fue Dios el que lo cerró, fue el miedo de la humanidad el que lo ha cerrado. No, fue Dios. Dijo, basta ya. Antes en Toronto solamente se celebraba la parada de los homosexuales un día en el mes de julio. Hace un par de años eso se convirtió en un mes. Y a hoy ya se anunció que no va a haber tal cosa. Ya no va a existir, ya no va a haber por este año, por los problemas que estamos viviendo. Hermanos, todas esas feministas que salían en las redes sociales haciendo barbaridades contra Dios y la iglesia, hoy están calladitas.
porque no pueden reunirse para hacer la bulla, porque eso es lo único que hacen. Lo único que hacen es unirse entre ellos para hacer ruido y denigrar lo que la iglesia está haciendo en esta tierra. Y Cristo y Dios dijo: cállense, porque ahora yo tomo el control. Ahora soy yo el que voy a hablar. Hermanos amados, nosotros podemos ver en este acto cómo Dios ha puesto pánico en los gobiernos, cómo Dios ha puesto pánico en la gente, cómo Dios ha puesto pánico en cada persona. ¿Por qué? Porque se ha venido una peste sobre nosotros. Eso demuestra lo débiles que somos, eso demuestra lo vulnerables que somos. Pero yo pienso en esto: Dios se ríe desde los cielos. Dios se ríe desde los cielos. ¿Saben por qué? Porque los gobiernos de sistemas paganos que están queriendo implementar sistemas paganos en la educación, en lo judicial, en lo legislativo, lo que están haciendo prácticamente es negar la presencia de Dios. Los hombres de ciencia que por años han negado a Dios, por siglos prácticamente han negado a Dios, y dicen que no se puede probar a Dios, que la existencia de Dios, que la ciencia necesita un método científico para probar algo y Dios no se puede. Hoy están careciendo grandemente de la sabiduría que supuestamente tienen para inventar siquiera una vacuna para curar este mal. ¿Quién es el que ha puesto a descubierto el que tiene el control? Es Dios el que ha puesto a descubierto. Por eso es importante, cuando Dios alza su voz, la tierra tiene que callar. Cuando Dios alza su voz, los hombres tienen que callar. Es que Dios tiene que poner orden en el desorden. Por eso es que dice: titubearon los reinos, ahora estamos indecisos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si se va a abrir la economía, no sabemos si los templos van a volver a ser abiertos, no sabemos qué es lo que va a pasar con la salud, estamos inseguros de lo que va a pasar, pero Dios dice: yo tengo el control. Hermanos, 7 reinos, 7 naciones acompañan a Sennacherib. 7 naciones van contra los hijos de Dios. Pero Dios dice: yo tengo el control. Dios pone el cuidado. La voz de Dios es omnipotente y en la Biblia es descrita como estruendo de muchas aguas. También es descrita la voz de Dios como grandes truenos. También es descrita la voz de Dios como grandes terremotos. Lo importante no es lo que Dios está diciendo, sino lo que Dios está haciendo. Dios habló acerca de Sennacherib y Dios le dice a Isaías: ve y dile a Ezequías que Sennacherib va a huir de regreso a Nínive, a la capital de Asiria, y ahí va a morir. Y sabe una cosa, sus 2 hijos se levantaron contra él y lo mataron. Sus 2 hijos. Pero más interesante aún, hermanos, es que los 185,000 soldados que iban a atacar a Israel, a medianoche se levanta el ángel de Jehová, el ángel del Dios que en el Antiguo Testamento se veía como Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se levanta contra estas naciones. Hermanos, esta es la teofanía que vemos en el Antiguo Testamento. Por eso es que dice: el ángel de Jehová se levanta y va al campamento de los asirios, y mientras estos están dormidos les quita la vida. Y en la mañana lo único que encontraron en el campamento de los asirios era muerte y confusión. Y esto hizo que inmediatamente el rey Sennacherib volviera a Nínive, donde sus hijos lo estaban esperando para quitarle la vida. Hermano, el que se levanta contra la iglesia siempre va a perecer.
El que se levanta contra los hijos de Dios siempre va a perecer. El que se levanta contra aquellos que no, los más indefensos, los que no tienen quien los defensa, Dios es el que los defiende. Firmes. Dios es firme para y perseverante en lo que nosotros hacemos. Y Él dice, sean firmes y perseverantes. La iglesia nunca baja la guardia. La iglesia se mantiene siempre al frente de batalla. La iglesia tiene que estar lista para enfrentar las batallas. Dios promete su presencia para su pueblo. La iglesia vive en la presencia de Dios. Isaías profetiza. Isaías 7:14 profetiza. 700 años antes de Cristo profetiza la venida del Mesías. Mateo toma la profecía de Isaías y la desarrolla en el capítulo 1 de Mateo, específicamente el capítulo 1, verso 23. Y dice, porque el niño que va a nacer, hablando el ángel con José, dice, el niño que va a nacer le vas a llamar Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Y este niño será llamado Emmanuel, que traducido dice Mateo, es Dios con nosotros. Hermanos, Dios con nosotros. Hoy Dios está con nosotros. El Mesías es prometido. El ángel de Jehová que mató a los 185,000 asirios. El ángel de Jehová que destruyó a estas naciones. El ángel de Jehová que avergonzó al ejército asirio. Hoy está con nosotros. La presencia de ese ángel mora en nosotros. La presencia de ese ángel a través del Espíritu está con nosotros. Y hoy confiadamente nosotros podemos decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hermanos amados, es que la presencia de Dios siempre provee estabilidad para sus hijos. El pueblo no debe olvidar quién es Dios. Jehová de los ejércitos. Y me encanta lo que decía Abraham cada vez que su hijo le preguntaba, Dios se proveerá. Hermano, tal vez en este momento tú estés pasando por dificultades grandes. Yo te quiero recordar una cosa, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios nos ayudará para que caminemos bien, caminemos en confianza. Jesús dice en el Sermón de la Montaña que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos prácticamente lo que necesitamos caminar con pie firme hacia la patria celestial. Así es de que yo quiero terminar con esto. Dios provee seguridad en su gran ciudad, en la ciudad del gran rey. Dios alza su voz y los hombres tienen que callar, porque cuando Dios habla, todo el mundo queda en silencio. Dios con su palabra nos ha dado vida, y vida en abundancia, vida eterna. Dios le ha provisto a la iglesia una promesa eterna, y estaremos con Él para siempre. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, y sin Él nosotros no somos nada. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Porque en tu palabra encontramos la vida eterna, Señor. Porque en tu palabra encontramos, Señor, el aliciente para nuestra alma. Yo te pido, Padre, que esta tarde, Señor, tu iglesia haya sido bendecida. Que tu iglesia, Señor, haya sido fortalecida a través del sermón de tu palabra. Y que tú, Señor, nos ayudes también a nosotros para seguir pregonando a voz en el cuello, Señor, tu salvación, tu gracia, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, te damos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén.